Bueno, se viene una gran crisis mundial en 2023. Esto es lo que seguramente estás escuchando hace mucho tiempo. Todo el mundo está hablando acerca de esta inminente crisis y a menudo me llegan muchos mensajes preguntándome acerca de este tema. En primer lugar tenemos la guerra de Ucrania. Esto es un tema que preocupa a muchísimas personas. Todo el día estamos viendo en televisión los conflictos que hay en esta región del mundo. Muchas personas piensan que esta guerra podría ser el puntapié inicial para una próxima crisis mundial. Por otro lado tenemos problemas energéticos y petroleros. También a raíz de la guerra han surgido muchos problemas con relación a la energía y al petróleo. Principalmente en Europa. Estamos viendo los precios de la energía, del gas y del petróleo subir muchísimo. Esto también hace que aumente la inflación y que aumente el costo de vida. Y esto es algo que nuestra generación nunca había vivido. También tenemos la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Este es un conflicto comercial que surgió hace mucho tiempo y viene de larga data, pero últimamente se está acrecentando muchísimo, principalmente luego de la presidencia de Trump y de los conflictos que surgieron a partir de 2018. Es una especie de guerra fría comercial, con sanciones, con nuevas regulaciones y cosas que hacen que impida el comercio libre entre estas dos naciones que son las primeras dos potencias del mundo. Y cuando estas dos primeras potencias están en problemas, todo el mundo lo siente y puede haber una crisis mundial. El otro tema que está en boca de todos es la inflación. Estamos viendo una creciente subida de la inflación, principalmente a partir de la pandemia. Durante la pandemia los gobiernos emitieron dinero como nunca antes en la historia. Pensaban que esto no iba a generar nada, pero sí generó muchísima inflación que se está viendo hoy en día y los gobiernos no saben cómo frenarla. Otro gran problema son los altos tipos de interés que estamos teniendo en el mundo y los crecientes tipos de interés. Hace unos años la tasa era cero, literalmente podíamos prestar dinero prácticamente gratis, pero eso se cortó hoy en día. Básicamente para paliar la inflación los gobiernos están subiendo la tasa de interés. Pero esto obviamente facilita que baje la inflación, pero perjudica al resto de la economía. Es cada vez más difícil pedir créditos y esto desacelera la economía y la podría meter en una recesión. Otro punto que tenemos es que el dólar se está fortaleciendo. El dólar está más fuerte que nunca y lo llegamos a ver muchos por primera vez en la historia por debajo de la paridad con el euro. Esto es algo grave para las economías de los países, porque hacen que muchos capitales que estaban en otras economías, como las economías emergentes o las economías menos desarrolladas, vayan directamente a los Estados Unidos con el atractivo de esa alta tasa de interés. Esto fortalece al dólar, pero perjudica al resto de las divisas del mundo. Por todos estos motivos es que muchos expertos pronostican la mayor crisis de la historia. Y también aseguran que hay una burbuja en la bolsa de valores que está a punto de estallar. Por eso, en este video hablaremos de qué pasará en 2023. ¿Habrá un crash en la bolsa de valores? ¿Estamos a las puertas de la crisis más grande de la historia? ¿Hay realmente una burbuja en lo que es la bolsa de valores? Todo esto lo veremos a continuación. Bueno, en primer lugar voy a darte mi opinión acerca de todos estos puntos. Luego vamos a hablar de qué podría pasar con la bolsa y con las acciones en lo que es este año 2023, teniendo en cuenta todos estos puntos y todo este pronóstico. Y por último veremos, lo importante, qué hacer ante este escenario y qué voy a hacer yo personalmente con este escenario que se prevé. Bueno, empecemos punto por punto. El primer punto que mencionamos es la guerra de Ucrania. Y pese a ser un conflicto muy nombrado, muy mencionado, yo personalmente creo que no afecta tanto a la economía global. Creo que es un conflicto muy puntual en una región puntual del mundo que prácticamente no tiene incidencia en lo que es la política internacional. Lo que sí, obviamente este conflicto está haciendo tener problemas con el gas y con el petróleo debido a los conflictos que está habiendo entre Rusia, Europa y Estados Unidos y las sanciones que se están poniendo mutuamente. Pero más allá de un conflicto local, que no creo que escale a nivel mundial, es casi imposible, y más allá de una subida en los precios del gas, del petróleo y de la energía, realmente no veo que este conflicto
pueda generar una recesión a nivel mundial. Hay muchos otros países que son proveedores de petróleo y de gas, como por ejemplo los países árabes, como por ejemplo Estados Unidos e incluso países de Latinoamérica. Así que yo personalmente no veo que este conflicto pueda escalar a mayor dimensión y tampoco veo que este conflicto pueda generar una recesión a nivel mundial. Sí que puede ayudar, que puede contribuir a una recesión, pero no va a ser el factor principal. Luego tenemos los problemas energéticos y petroleros. Esto sí es un problema que está habiendo desde este último año 2022 y que probablemente se mantenga en 2023. Pero personalmente no creo que sea un problema que pueda también generar una crisis a nivel mundial. Hay un antecedente relativamente cercano que fue la crisis del petróleo en los años 70. A partir del 72, 73, 74 se empezó a ver un conflicto con el petróleo, con los países principales petroleros de ese momento que se pusieron de acuerdo y se generó una gran escasez dentro de lo que es Estados Unidos, por ejemplo, de combustibles. Y fue una crisis muy grande, principalmente en Estados Unidos, pero también en todo el mundo, y hubo recesión justamente por los temas petroleros. Pero actualmente hay más proveedores de petróleo y de energía que Rusia. Rusia no tiene un monopolio y hay otros países como por ejemplo los árabes o incluso Estados Unidos tiene una mucho mayor producción de petróleo y de energía que en ese momento, así que creo que obviamente lo que está haciendo Rusia va a perjudicar a los países, no les va a permitir consumir la energía tal vez que tendrían que consumir o que están demandando, pero no puede generar desde mi punto de vista una crisis a nivel de lo que fue en los años 70 con el petróleo. Rusia no tiene una posición monopólica en este sentido y no puede influir tanto en las economías de todos los países. Sí, puede influir, pero hasta cierto punto y de manera controlada. Hoy en día la matriz energética de los países es muy diferente a lo que era hace 50, 60 años. Luego tenemos el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y este es un tema que se está mencionando ya hace muchos años. Hace muchos años que venimos con el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, amenazas, estamos viendo sanciones que se ponen mutuamente, pero realmente no cambia en lo que tiene que ver con el comercio a nivel mundial. Estados Unidos y China se necesitan mutuamente y saben que si se ponen sanciones de más van a perjudicar a sus propias economías, así que no creo que escale a un nivel mayor. Además, hoy en día tenemos en Estados Unidos a Joe Biden, que es un presidente más bien pro-China, en comparación con lo que era Donald Trump, que era un presidente totalmente anti-China. Entonces, no creo que se escale a mayores sanciones ni a cuestiones de este tipo, sino que tal vez se mantenga en el mismo nivel que estamos ahora. Ahora, si hay un cambio de presidente el año que viene, bueno, eso tal vez podría ser diferente y sí podría acrecentar, podría aumentar las sanciones impuestas por Estados Unidos y obviamente sí que podríamos entrar en una recesión por medidas de este tipo y por intervenciones estatales de esta magnitud. Luego tenemos la inflación, que en mi opinión es de lo que más se está hablando, pero es el menor de los problemas de este momento. Y les voy a explicar por qué. A principios de 2020, cuando surgió todo el tema de la pandemia y los gobiernos empezaron a emitir a lo loco, había muy poca gente, entre las que me incluyo, que advertía que esto podría ser peligroso, que podría generar inflación. La mayoría de los economistas coincidían en que si se emitía con demanda de dinero no pasaba nada, que por la pandemia estaba bien emitir dinero, pero unos pocos hacíamos énfasis en que no, en que esta emisión generaría inflación. ¿Qué terminó pasando? Bueno, terminó pasando que en 2020 y parte de 2021 todo el mundo estaba feliz con su cheque, todo el mundo estaba gastando dinero, la bolsa subía como loco, las criptos subían como locos, todos los negocios iban viento en popa. Pero ¿qué pasó? Empezó a haber inflación un año después y en 2022 rompimos récords de inflación. Y ahora, cuando todo el mundo está hablando de la inflación y todo el mundo está siendo pesimista, yo soy totalmente lo contrario. Yo creo que ya el máximo de inflación lo estamos viendo, tal vez lo veamos por unos meses más, tal vez por 6, 12, incluso hasta 18 meses más, pero no va a ser un problema permanente.
porque ese dinero ya se emitió, eso ya está impactando en los precios, pero creo que le quedan unos meses más, pero no mucho más de ahí. Luego, cuando pase esa cantidad de tiempo, ahí se va a tranquilizar y la inflación va a volver a ser lo mismo que viene siendo históricamente. Entonces no creo que sea un problema a nivel macroeconómico y un problema realmente que pueda impactar en la bolsa y en nuestras inversiones. El siguiente punto son los altos tipos de interés, y esto creo que sí, que puede ser un gran problema para la economía. La tasa de interés básicamente es la tasa a la que la gente, las instituciones y las empresas pueden pedir prestado dinero, ya sea a estados o entre privados. La tasa de interés en teoría debería funcionar libremente, debería ser como un precio que se determina por la oferta y por la demanda de justamente ese dinero que se quiere prestar o pedir prestado. Pero ¿qué pasa? Pasa que tenemos un banco central y el banco central puede modificar la tasa de interés prácticamente a su antojo. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos. El Banco Central de Estados Unidos, o sea la Fed o la Reserva Federal, está subiendo la tasa de interés. ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, está subiendo sus tasas de interés de referencia, está sacando nuevos bonos, nuevas letras a tasas de interés mayores. Entonces está aumentando la oferta de la tasa de interés y lo que está pasando es que los bonos de todo el mundo están cayendo, por lo que la tasa de interés está subiendo a pasos agigantados. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, esto hace obviamente que sea menos atractivo pedir prestado para invertir, para un emprendimiento, para un negocio y para una empresa. Y si hay menos dinero que pedir prestado, bueno, se pueden financiar menos proyectos y así obviamente la economía entra en una desaceleración e incluso puede entrar en una recesión. Así que esto sí lo veo como un problema y esto sí estuvo afectando a la bolsa y esto afecta permanentemente a la bolsa. Si la tasa de interés sube mucho, la bolsa se ve afectada porque las empresas pueden invertir menos, pueden gastar menos y toda la economía en su conjunto se ve perjudicada. Y también, ¿qué nos generan estos altos tipos de interés? Bueno, nos generan un dólar fuerte, que es el próximo problema. Lo que está pasando es que el dólar se está fortaleciendo. El dólar prácticamente llegó a tocar la paridad con el euro. Esto no se veía hace mucho tiempo. Yo, por ejemplo, nunca lo vi. Entonces es un problema que el dólar se esté fortaleciendo porque significa que todas las divisas del resto de los países se están debilitando. Lo que hace que los capitales que están en los otros países, en países desarrollados y también en países menos desarrollados, esté yendo directamente hacia Estados Unidos. Así que todo ese capital que estaba en otras economías se va a los Estados Unidos y puede llegar a generar recesiones en ciertos países. Ahora, ¿cuál es mi veredicto acerca de este tema? ¿Estamos a orillas de la crisis más grande de la historia como se menciona? Bueno, en mi opinión no. En mi opinión sí puede llegar a haber una recesión, puede haber una pequeña crisis, pero estamos muy lejos de la crisis más grande de la historia. Obviamente hay problemas, pero siempre en el mundo hay problemas. Y esto no significa que estos problemas tengan que derivar necesariamente en una crisis a escala global y la mayor crisis del mundo, de la historia como se está hablando. Ahora, ¿qué pasará con la bolsa y qué debemos hacer nosotros con nuestras inversiones? Bueno, eso lo vamos a ver a continuación, pero antes recordá que si te está gustando este video puedes darle like y también suscribirte al canal si te gusta este tipo de contenido. Así que ahora sí, seguimos con el video. Bueno, ¿qué pasará con la bolsa entonces? ¿Hay una tremenda burbuja en la bolsa? Bueno, la respuesta es que no se sabe y nadie lo sabe, pero puedo darte algunos parámetros para tener en cuenta. En primer lugar, puedo decirte que una crisis no significa necesariamente que la bolsa bajará. Se ha visto en muchas ocasiones a lo largo de la historia que ha habido crisis y la bolsa de valores subió. Entonces, aunque todos estos expertos tengan un pronóstico acertado de que va a haber una crisis, esto no significa que la bolsa de valores y las acciones van a bajar. Te doy un ejemplo, el conflicto más grande y más mortífero de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Aunque lo crean o no, durante toda la Segunda Guerra Mundial la bolsa de valores subió. Y estamos hablando del conflicto más grande de la historia de la humanidad. Imagínense, durante este periodo la bolsa de valores subió. Les pongo otro ejemplo, la pandemia más grande de la historia.
Esto lo vimos hace muy poquito, en 2020. Tuvimos la pandemia y es cierto que en un principio la bolsa tuvo una leve bajada, pero luego subió brutalmente e hizo máximos históricos. Tuvimos recesión, tuvimos cuarentena, todo el mundo estaba encerrado, pero la bolsa no paraba de subir. Y acá tuvimos un gran problema. Mucha gente que no invirtió desde esa época. Gente que tal vez estaba invirtiendo o estaba por invertir, se asustó con todo lo que vio, se asustó con todos los youtubers que vendían humo, que les decían que se venía la mayor crisis en la historia, que subían miniaturas extremistas, miniaturas catastróficas básicamente. Pero lo que pasó es que la bolsa subió y gente que se asustó, que no invirtió desde esa época y que todavía está sentado en una pila de cash, en una pila de efectivo, sin invertir por miedo al mercado, por ese miedo que le inculcaron en ese momento. Y este es un gran problema porque la bolsa desde esos momentos subió muchísimo y muy probablemente nunca más baje hasta ese valor la bolsa. Así que hay gente que se perdió una muy buena oportunidad de hacer una inversión o seguir invirtiendo o mantenerse en el mercado. Incluso gente que vio que la bolsa bajó, vendió con pérdida y hasta el día de hoy no volvió a entrar. Esto también es un gran problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos momentos? Bueno, la respuesta es muy pero muy simple. En primer lugar, intentar aumentar nuestros ingresos lo máximo posible. Mejorar en nuestro trabajo, buscar un nuevo trabajo, buscar nuevas fuentes de ingreso, abrir un emprendimiento, abrir una empresa, trabajar horas extra, lo que se te ocurra, pero intentar aumentar tus ingresos lo máximo posible. En segundo lugar, ahorrar mucho dinero, hacer un presupuesto, saber lo que ganamos, saber lo que gastamos, intentar ahorrar lo máximo posible. Idealmente ahorrar un 20% de nuestros ingresos o más, de ahí para arriba. Yo por ejemplo ahorro un 50% de lo que gano, incluso muchos meses ahorro mucho más del 50% de lo que son mis ingresos. En tercer lugar, no hacer gastos exagerados, no tener gastos gigantes que puedan comprometer nuestro patrimonio. Sí hacer gastos, sí darnos nuestros gustos, comprarnos tal vez cosas, pero siempre con cabeza, siempre poniéndolo en cabeza de no endeudarse para comprarse un nuevo auto, para comprarse una nueva casa de vacaciones. Siempre hacer gastos con cabeza y con inteligencia y cuidando lo máximo nuestro patrimonio y nuestro ahorro. Y por último, ¿qué estoy haciendo? Invertir como siempre. Invertir en un portafolio diversificado a largo plazo y de la misma manera que invierto siempre. Este panorama que estamos viendo este año no va a cambiar mi manera de invertir. Si hay una crisis no va a cambiar mi manera de invertir y si baja la bolsa tampoco va a cambiar porque yo invierto a largo plazo y sé que en el largo plazo es más conveniente mantenerse en el mercado que intentar predecir lo que va a pasar a futuro. Si no sabes cómo hacer esto, te invito a visitar mi curso de inversiones que te lo voy a estar dejando en la descripción de este video. Y antes de seguir me gustaría hablarte del patrocinador de este video. Skilling es un broker online que ofrece muchísimas alternativas de inversión y lo mejor con 0 comisiones. En Skilling se puede invertir en acciones, ETFs, criptomonedas, divisas y muchísimo más. Tiene más de 900 instrumentos de inversión disponibles. Y lo mejor, podemos invertir sin comisiones. Skilling además está regulada, lo que garantiza la seguridad de nuestros fondos. Además cuenta con una plataforma de inversión sencilla e intuitiva para hacer nuestras operaciones. Y lo mejor de todo, podemos conectar el broker directamente a TradingView y operar desde allí. Si quieres crearte una cuenta, voy a estar dejándote un enlace en la descripción y en el primer comentario de este video. Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de este tema. ¿Cómo crees que será el año 2023? ¿Crees que habrá una crisis o por el contrario será un año de crecimiento? ¿Crees que la bolsa subirá o bajará? Te leo en los comentarios. Y si te gustó este video, dale a la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando subo un nuevo video. Y también te invito a seguirme en mi Instagram. Te dejo el enlace a mi Instagram en la descripción de este video. Y si te gustó este video, te dejo en pantalla otro video que también podría ser de tu interés. Estoy seguro que este video te va a encantar. Un saludo muy grande a todos.